Hola, hola FicaFlixer, bienvenido o bienvenida a un nuevo taller de esta edición de FicaFlix. Hoy vamos a hablar sobre un mundo apasionante que a mí me fascina, que es el asombroso y majestuoso mundo de los cetáceos. Mi objetivo hoy es sumergirte para que conozcas a nuestros vecinos acuáticos, digamos, más comunes, y que conozcas mejor pues, cómo viven o que te asombres tanto como yo al saber algunas de las curiosidades, ¿no? que seguramente te van a dejar un poco alucinado o alucinada, ¿no? Por lo menos a mí me lo dejan, ¿no? Así que ya sin más dilación me voy a quitar de aquí para que puedas ver bien la pantalla y comenzamos con el impresionante mundo de los cetáceos. Como siempre te digo, ya es básicamente una tradición, te invito a que disfrutes mucho más de este taller tomándote, pues eso, tu fica favorito, no sé si lo estarás viendo para merendar, para desayunar, para, no sé, la hora del aperitivo, pero cualquiera es buena siempre para disfrutar de un tentempié o de un dulce con tu bebida favorita. Así que si ya tienes tu café preparado o lo que sea que estés tomando, ya podemos comenzar, ya estamos listos y vamos a ver hoy en este taller los tipos de cetáceos que hay y también vamos a conocer más de cerca a orcas, jorobadas, cachalotes y marsopas, ¿vale? Que son 4 tipos de cetáceos que son comunes tanto en Islandia como en Noruega, aunque podemos verlos, no se ven digamos de forma estándar en cualquier época del año o en cualquier lugar, ¿no? Hay épocas en las que es más probable ver una especie que otra y también hay lugares en los que es más probable ver una especie que otra, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de estos 4 vecinos y luego tenemos que hablar de las amenazas a las que se enfrentan. Bien, comenzamos intentando ver qué tipos de cetáceos hay, ¿vale? Para empezar, un cetáceo es un animal mamífero acuático, ¿vale? Y dentro de cetáceos pues están ballenas y delfines, que son familias dentro de los cetáceos, ¿no? O especies dentro de los cetáceos, ¿vale? Ballenas y delfines y marsopas. Entonces, ¿qué tipos de cetáceos tenemos? Pues tenemos barbados y tenemos dentados, ¿vale? Como ves ahí, dentados pues son esos cetáceos que tienen dientes, claramente, como puedes ver ahí en la imagen de la derecha, que es una orca, y en la imagen de la izquierda ves que no estamos hablando de dientes, sino de barbas, ¿no? Son una especie de placas con esos filamentos y les llamamos barbas, ¿vale? Con lo cual tenemos esas dos especies, perdón, esos dos tipos de cetáceos, ¿no? Barbados y dentados. Y en función de si son barbados o dentados, pues tienen una serie de características comunes, ¿vale? Por ejemplo, los cetáceos barbados, que son esos que tienen barbas y no dientes, son los más grandes del planeta, es decir, los animales más grandes del planeta son cetáceos barbados. Y curiosamente, esos animales más grandes del planeta son los que comen los animales que están más abajo en la cadena alimenticia, ¿no? Es decir, podemos ver pues, grandes, por ejemplo, ballenas como la ballena azul, que se alimentan, pues no sé, de plancton, de krill, u otros tipos de ballenas también barbadas que se alimentan pues, de peces muy chiquititos, de crustáceos chiquititos y igualmente plancton, krill, etcétera, ¿no? Pero son animales que están muy abajo en la cadena alimentaria. Después, esos animales filtran el agua con las barbas, ¿vale? Y de ahí extraen el alimento, por ejemplo el krill, ¿vale? Filtran el agua con las barbas y extraen de esa manera el krill, con lo cual filtran muchísimos litros de agua al día para poder obtener su alimento, ¿vale? También estos cetáceos suelen ser bastante solitarios y viven en grupos mucho más pequeños, ¿vale? Pues no sé, seguramente, ya te digo, tengas en mente la ballena azul, que es el animal más grande del mundo y normalmente pues, es un animal bastante solitario y no es frecuente ver pues, muchas ballenas azules juntas, ¿no? Y otra curiosidad de los cetáceos barbados es que tienen dos espiráculos, o sea, dos agujeritos por los que expulsan el agua, ¿no? Tienen dos en lugar de uno. Y luego tenemos a los cetáceos dentados. Estos cetáceos son más chiquititos que los barbados,
excepto uno, que es el cachalote, que luego vamos a conocer un poquito más de cerca. Y estos animales tienen dientes y por lo tanto cazan, no filtran el agua como los cetáceos barbados, sino que cazan presas que pueden ser más grandes, ¿no? Es decir, peces más grandes o mamíferos marinos, ¿vale? Animales un poquito más grandes. Y a pesar de que tienen dientes, no mastican la presa, sino que se la tragan entera, ¿vale? Y suelen vivir en grupos más numerosos también. Y tienen solamente un espiráculo y no dos, como sí que tienen las ballenas barbadas o los cetáceos barbados. Vamos a empezar a conocer a nuestros vecinos y empezamos por la ballena jorobada. La ballena jorobada es el único cetáceo barbado del que vamos a hablar hoy en este taller. Todos los demás son dentados, así que este es nuestro único barbado. Y fíjate en las dimensiones que tiene esta ballena jorobada, ¿no? Puede medir entre 12 y 19-20 metros, o sea, es una ballena bastante grande, ¿vale? Lo que hemos dicho, las ballenas barbadas suelen ser más grandes que las dentadas, exceptuando el cachalote que luego veremos, ¿vale? ¿Dónde vive esta ballena? Pues básicamente esta ballena vive en muchas partes del mundo. Yo me voy a centrar en este taller en la parte que nos ocupa, que es un poco la parte, pues la región, por supuesto, hemisferio norte y la región polar o la región ártica o subártica, ¿vale? Entonces, podemos encontrar esta ballena tanto en Islandia como en Noruega, ¿vale? Es posible encontrarla, pero bueno, según la época en la que vayas es más fácil dar con ella o no y también según, por supuesto, a la zona a la que vayas, ¿no? Fíjate que a pesar de lo que te estoy diciendo, ¿no? Que me estoy centrando en la zona, digamos, nórdica, las ballenas jorobadas viven en todas partes, ¿no? Como ves aquí. Pero lo más curioso de ellas es que hacen una migración realmente extraordinaria. Fíjate que aquí te estoy situando, donde ves esas ballenitas rosas, es el lugar en el que ellas crían, ¿vale? Pero después hacen una migración para alimentarse en otros lugares del planeta. Pero fíjate que hacen una migración realmente grande, ¿no? Si te fijas en esas ballenas que viven más o menos en la región del Ecuador y que luego se alimentan en aguas de la Antártida, ¿no? Y las dos que he puesto como en un color más marrón son las que nos ocupan, que son las ballenas jorobadas que emigran a las zonas, bueno, pues que nos ocupan, ¿no? Islandia o Noruega. Y estas ballenas, fíjate el pedazo de viaje que hacen, ¿no? También desde aguas tropicales, desde la zona del Ecuador, tienen que viajar, ¿vale? Meses y meses de viaje para alimentarse en estas zonas polares o subpolares del planeta. Pero después tienen que volver a bajar hasta el trópico para criar, ¿vale? Esta es un poco la vida de estos animales. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen esta migración, este baile? Pues básicamente las que nos ocupan, que son las del hemisferio norte, se aparean durante el invierno y después pues se alimentan en las aguas pues eso, polares o subpolares, ¿no? Y lo más curioso de ello es que en ese viaje que hacen no comen absolutamente nada, o sea, ellas comen cuando están en las aguas que nos ocupan, subpolares y polares, ahí sí que se alimentan, pero después en su viaje no comen absolutamente nada, ¿vale? O sea, pueden pasar mucho tiempo sin comer. Por lo tanto, cuando las estamos viendo, por ejemplo, en Noruega o en Islandia, pues tienen que ponerse realmente las botas para aguantar luego la gran migración que les toca vivir para ir a esas regiones del planeta en las que pues crían y tienen a los bebés, ¿no? Normalmente estas ballenas son solitarias, tienden a ser más solitarias. Recuerda que las ballenas barbadas son más solitarias que las dentadas, pero a veces sí que se juntan.
evidentemente siempre que tenga una cría, pues sí que va a estar un periodo de tiempo pues la cría con la madre, eso está claro. Y luego también se pueden juntar pues para, por ejemplo, cazar o para socializar, ¿no? Pero están juntas durante un periodo más o menos breve de tiempo, durante un periodo digamos temporal, y después vuelven a una vida un poco más solitaria, ¿no? Y si las ves van a ser en grupos pues un poquito más pequeños, ¿vale? No en grupos de quizá cientos de individuos como puede ocurrir, por ejemplo, con manadas de delfines, ¿no? Vale. Luego te voy a enseñar los cantos de las ballenas jorobadas, ¿vale? En un en un vídeo que voy a hacer aparte para enseñarte estas vocalizaciones de las ballenas jorobadas, pero ahora te voy a explicar un poco qué es lo que hacen, porque es alucinante. Estas ballenas pueden, por supuesto, se comunican entre sí, pero hay un dato muy curioso, y es que los machos de las comunidades o los clanes de ballenas jorobadas pueden cantar un mismo patrón de vocalizaciones durante quizá 15, 20 o incluso media hora, y se ha descubierto que los machos que pertenecen al mismo clan cantan ese mismo patrón, es decir, cantan esa misma canción. Es decir, es como cuando nosotros nos aprendemos un villancico y cantamos todos ese villancico, ¿no? Cantamos la misma letra, nos la sabemos. Bien, pues las ballenas jorobadas son exactamente iguales, hacen lo mismo, y se ha descubierto eso, ¿no? Que los machos cantan canciones que son comunes al clan y pueden repetir ese patrón que, en vez de durar pues como un villancico unos segundos, un minuto, 2 minutos, sus canciones duran hasta media hora, 20 minutos, ¿vale? Con lo cual tienen que tener muchísimas capacidades para poder memorizar esos patrones, ¿no? Evidentemente se está todavía estudiando qué significa realmente, qué es lo que están intentando comunicar, ¿no? Porque no sabemos mucho, la verdad, del mundo subacuático, a pesar de que, bueno, pues hay muchos biólogos, investigadores, pues intentando estudiar estas especies y saber más sobre ellas, ¿no? Pero aún no está del todo claro, digamos, la función de estas canciones, de estos patrones, pero son animales muy, muy sociales y animales que necesitan comunicarse, ¿no? Con lo cual, luego te voy a enseñar para que distingas esas canciones o para que te quedes con los sonidos de las ballenas jorobadas, que además son súper relajantes. Y súper importante es que las ballenas jorobadas tienen su propia cultura, es decir, no todas las ballenas jorobadas del mundo actúan de la misma manera, ¿no? De forma que entre los propios clanes de ballenas jorobadas pueden transmitirse cultura, pueden transmitirse, como te decía, estas canciones, estos patrones que cantan los machos, y pueden, pues eso, ¿no? Transmitirse su idioma, su cultura y sus tradiciones. Esto es lo más importante que te voy a contar yo creo en este taller, y es que los animales, en este caso estamos hablando por supuesto de los cetáceos, tienen cultura, tienen tradiciones, y eso se va pasando de generación en generación, ¿no? Y luego lo voy a explicar mucho mejor cuando hablemos de las orcas. Pero quédate con esto, ¿no? Con que los machos del mismo clan cantan la misma canción, por lo tanto existe esa transmisión dentro de su clan, y existe esa transmisión de cultura, ¿no? que es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y para qué se comunican? Pues básicamente se comunican para socializar, ¿vale? Es decir, también se lo pueden, y de hecho se está estudiando, ¿no? que las ballenas también disfrutan, se lo pasan bien y socializan, digamos, sin un objetivo quizá claro, ¿no? que pueda ser aparearse o alimentarse, ¿no? Pero también, por supuesto, tienen que comunicarse para cazar o para pescar en este caso, ¿no? Y hay una técnica de caza que tienen algunos grupos de ballenas jorobadas, no todas, pero algunas sí que han demostrado esta técnica de caza, que también se transmite de generación en generación, ¿vale? Por lo tanto, existe como una prueba más de que existe esa transmisión de cultura y de costumbres, ¿no? Porque no
todas las ballenas de la especie utilizan esta técnica de caza, pero sí muchas, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? A mí me encanta esta técnica de caza. Es una red de burbujas. Luego te la voy a enseñar, no, yo creo que te la puedo enseñar ahora, pero bueno, te voy a explicar un poco en qué consiste. Y básicamente, imagínate que hay un banco de, por ejemplo, arenque, que es un pez chiquitín, y la ballena se sitúa por debajo del banco y lo que hace es empezar a lanzar burbujas, a exhalar todo el tiempo aire y hacerlo en forma de espiral, de manera que lo que va haciendo es ir amontonando ese banco de peces, en este caso ya te digo arenque, que he puesto como ejemplo, ¿vale? Lo que hace es ir arrinconando ese banco de peces que al final no les queda más remedio que estar como subir hacia arriba, ¿vale? Y pues eso, acabar prácticamente en la superficie, ¿no? Voy a enseñarte un vídeo y bueno, cuando terminan, ¿vale? Cuando hacen esa espiral, esa red de burbujas, las ballenas suben por esa red abriendo sus bocas, que son gigantescas, y filtran grandísimas cantidades de agua, que por supuesto llevan grandísimas cantidades de peces o de lo que estén cazando, ¿no? Y esto que ves aquí, esta imagen que ves aquí es una imagen de una red de burbujas, que es esa técnica de caza propia de algunas ballenas jorobadas. Entonces te voy a enseñar, es un vídeo simplemente, ¿vale? Pero que quiero que lo veas, no hace falta que escuches el sonido, pero para que veas, esto es una red de burbujas vista desde el aire, ¿vale? Aunque quizá lo que te estaba explicando en la presentación no lo puedas quizá pues eso, imaginar o visualizar, pero con este vídeo creo que lo vas a ver súper bien. Ahí ves la red de burbujas, te lo pongo. Fíjate cómo la ballena está subiendo por la red con la boca abierta para poder filtrar un montón de agua, ¿no? Fíjate cómo se ven con la imagen de dron, se ve perfectamente esa red, esa espiral de burbujas que hacen y después por la que suben, ¿vale? Fíjate cómo se van creando las nuevas redes y cómo ya sube la ballena por la red, por esa espiral para alimentarse, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, perdón. Madre mía, ya estoy. Con lo cual es impresionante, es una técnica maravillosa que no solamente se ha visto en este tipo de ballenas, sino que también se ha descubierto que hay delfines que utilizan una red, una técnica bastante parecida, aunque no exactamente igual, ¿no? Con lo cual, con esto quiero decir que las jorobadas son inteligentes, son muy inteligentes y que necesitan evidentemente comunicarse para diferentes cosas, pero también, por supuesto, para cazar, ¿no? Y una curiosidad, antes de pasar a la siguiente vecina, una curiosidad que te voy a contar es que, bueno, no está del todo claro, también están trabajando en ello los científicos, los biólogos, pero se ha, digamos, documentado a lo largo de muchos años y en diferentes partes del mundo que este tipo de ballena tiene a veces alguna conducta que nos cuesta mucho explicar, pero que básicamente se basa en, creemos, defender a otras especies de posibles predadores, ¿no? Por ejemplo, se han documentado episodios en los que un grupo de ballenas jorobadas ha protegido a una cría de otra especie de ballena frente a orcas o incluso hace relativamente poco una bióloga tuvo una experiencia un poco complicada porque una ballena jorobada parece ser que estaba intentando salvarla o protegerla de un tiburón, pero bueno, la bióloga pues no tenía muy claro lo que estaba pasando y luego parece ser que lo entendió más tarde. En ese momento ya pensaba que la ballena pues estaba intentando ahogarla porque la estaba como cubriendo con la aleta y tiene una aleta muy grande, etcétera, y no la dejaba como tranquila. Y luego más tarde esa bióloga se dio cuenta de que había un tiburón merodeando por la zona y como que hiló y están un poco estudiando el grado de empatía, ¿no?, de estos animales. O sea, parece claro y evidente que existe mucha empatía por parte de las ballenas jorobadas, así como de otros animales también, de otras especies, pero lo que están estudiando los científicos es
por qué existen estos comportamientos, ¿no? Porque claro, en principio no parece un beneficio claro para la ballena jorobada, entonces hay, pues, digamos, teorías de científicos que aseguran que los animales siempre actúan en beneficio propio de una u otra manera y que quizá pues, estemos pasando por alto algo que no entendamos, ¿no? Evidentemente esto puede ser cierto porque hay muchísimas cosas que no entendemos, pero luego también está esa otra teoría que asegura que lo que no entendemos es directamente que sean empáticos, entonces que lo que queremos hacer es buscar una explicación, digamos, mucho más lógica cuando quizá lo único que están haciendo es sentir empatía y, bueno, protegiendo a otra especie que en ese momento lo requiera, ¿no? Entonces hay, como te digo, esas dos corrientes de pensamiento dentro de la comunidad científica y están estudiándolo, pero sí decirte que se han registrado muchísimos episodios de este estilo a lo largo de los años y que, bueno, siempre han sido las ballenas jorobadas las que han estado protagonizando estos momentos tan chulos, ¿no? Tan bonitos. Siguiente vecina, en este caso es un cetáceo dentado y ojo porque las orcas no son ballenas, las orcas pertenecen a la familia de los delfines y de hecho son la especie más grande dentro de la familia de los delfines. Pueden medir de 5 a 9 metros más o menos, pues que es mucho más pequeña que, por ejemplo, la jorobada de la que acabamos de hablar. Y las orcas viven en todos los océanos del mundo, ¿vale? Pero me centro en nuestra región, se pueden ver también en Noruega y en Islandia, aunque no en las mismas zonas o no en todas las zonas y tampoco en todas las épocas del año, ¿vale? Ballena asesina. Bueno, no sé si sabes, quizá en español la llamamos orca, pero bueno, en inglés la llama killer whale, que es eso, ballena asesina. Y al parecer este nombre pues lo acuñaron unos balleneros vascos que vieron pues a un grupo de orcas comerse los restos de otra ballena, de otra especie, ¿no? Entonces, o de otro cetáceo, ¿vale? De otra especie. Y entonces las llamaron ballenas, sí, asesinas, ¿no? Bueno, mejor dicho, las llamaron asesinas de ballenas. ¿Qué pasa? Que al parecer, según cuenta la leyenda, pues hubo un error en la traducción al inglés y en vez de llamarlas pues asesina de ballenas o algo así, que es como la llamaron los vascos según cuenta la tradición, pues pasaron a llamarlas pues eso, ballena asesina, ¿no? Evidentemente es un nombre que a mí no me gusta, a pesar de que ya te digo que en inglés comúnmente se la llama así, pero evidentemente todos los depredadores más altos de las cadenas tróficas pues tienen que cazar y son depredadores y tienen que matar para comer, ¿no? Pero eso no las convierte en ballenas asesinas, de hecho porque parece un poco despiadado, ¿no? Como que matan todo lo que se les cruza, ¿no? Y no es cierto, o sea, y te voy a explicar ahora por qué no es cierto. Fíjate que dentro de las orcas no hay una sola especie. Hay muchas especies de orcas, se llaman ecotipos y cada ecotipo tiene una genética diferente, vive en un lugar distinto y luego tienen una dieta distinta, una cultura distinta e incluso un idioma o un dialecto distinto. Y lo más interesante es que entre estos ecotipos no se aparean, no se mezclan, quizá pueden cohabitar en el mismo territorio, pero no se entienden entre ellas, ni se mezclan, ni se cruzan entre ellas, ¿vale? Entonces, voy a enseñarte para que me entiendas lo que te quiero decir de los ecotipos. Fíjate que estos son los ecotipos del hemisferio norte, ¿vale? Tenemos ballenas, bueno, orcas, perdón, son orcas, que son delfines, no ballenas. Tenemos orcas viviendo tanto en el hemisferio sur como en el norte. Empiezo por el norte.
ves aquí diferentes formas, ¿no? Porque ya te he dicho que son diferentes ecotipos, por lo tanto tienen diferente genética y eso hace que tengan pues diferente morfología, es decir, su físico es distinto y luego también tienen una pigmentación diferente. Fíjate, por ejemplo, en esta primera orca, siempre están aquí en la columna de la izquierda los machos y en la columna de la derecha las hembras, que son un poquito más pequeñitas, y luego su aleta. Fíjate en esta aleta dorsal, que en la de los machos es muy puntiaguda, muy prominente, puede medir de 1 a 2 metros, o sea, casi como una persona o más que una persona. Y en las hembras suele ser más, como ves, más curva, ¿no? En todas las hembras es más curva. Es una de las maneras que tenemos de identificar machos y hembras, ¿vale? Bien, el caso, que me voy por las ramas. Esto no tenía pensado contártelo, pero lo veo aquí y te lo tengo que contar. El caso, en estos ecotipos del hemisferio norte tenemos a las que llamamos ballenas residentes, que viven en un único lugar, ¿vale? Viven en una zona y no se mueven de ahí. Y suelen alimentarse, por ejemplo, de peces o de animales, pues eso, más chiquititos, y suelen vivir en grupos más o menos grandes. Luego tenemos a las transeúntes, que serían esta segunda imagen, que viven en grupos mucho más pequeñitos que las residentes y se alimentan de mamíferos marinos más que de peces, ¿vale? Pues otro tipo de animales. Pueden convivir con las residentes, pueden, como te he dicho antes, pueden cohabitar en un mismo espacio, quizá por un tiempo, pues eso, temporal o limitado, pero nunca, nunca, nunca se relacionarían entre ellas ni se cruzarían entre ellas, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, a las oceánicas, que es otro ecotipo dentro del hemisferio norte, que viven mucho más lejos de las costas y que pues también se alimentan de peces, son mucho más pequeñitas y viven en manadas más grandes. Ahora, para que veas otros ecotipos, nos trasladamos al hemisferio sur y en el hemisferio sur tenemos el ecotipo A. En este caso son, digamos, el prototipo de orca que tú te imaginas, ¿no? Que son bastante grandecitas, tienen ese patrón bicolor muy diferenciado de negro y blanco y demás, ¿no? Luego tenemos el ecotipo B, que sería estas dos de aquí, una es un poquito más grande y otra es un poquito más pequeña, pero el ecotipo B tiene un parche ocular mucho más alargado que este primer ecotipo A y después es un poquito más grande y sobre todo lo que nos llama la atención es esa pigmentación, ¿no? Que es mucho más amarillenta que otros ecotipos y esta orca o este ecotipo de orca suele alimentarse, por ejemplo, de focas, ¿vale? Ves que tiene otro tipo de alimentación. Luego tenemos el ecotipo C. El ecotipo C son más pequeñitas, como puedes ver, viven en manadas más grandes y también tienen un parche un poquito más amarillento y les flipa el bacalao, ¿vale? Y luego tenemos a este ecotipo, que es el ecotipo D, que tienen un parche ocular súper pequeñito, por eso quizá destacan, y luego también por su cabeza cuadrada, que nos recuerda mucho a la de un calderón, que es otro tipo de cetáceo chiquitín. Pero la verdad es que no sabemos mucho más acerca de este ecotipo. No tenemos demasiada idea de cómo es su vida o de qué es lo que hacen, ¿no? Pero fíjate en cuántos ecotipos y fíjate las diferencias físicas son claras, son muy patentes, ¿no? Ves que tienen otra pigmentación, otra morfología, más grandes, menos grandes, los parches de los ojos, etc. Eso es porque tienen, como te decía, espérate que la voy a poner para que lo veas. Eso es porque tienen diferente genética, ¿vale? Y viven en lugares diferentes. Y por lo tanto tienen una dieta distinta. Ya te he dicho que algunas prefieren quizá focas, otras prefieren, pues no sé, bacalao, otras prefieren arenque, ¿vale? Y en función de eso tienen una cultura muy determinada. Es decir, las orcas son animales muy, muy exquisitos con la alimentación. No prueban de todo, ¿vale? No dicen, no, ellas son fijas a un tipo de alimentación y se especializan en la caza de ese tipo de animal del que se alimentan y esas técnicas de caza van pasando de generación en generación.
¿vale? Por eso, cuando la gente pregunta, ¿las orcas son peligrosas? Evidentemente, los humanos, tal, tal. No. Nunca, jamás en la historia se ha registrado un ataque de una orca a un humano en libertad. Básica y llanamente porque no formamos parte de su cultura gastronómica o de su cultura alimentaria. Entonces, simplemente es que no estamos ahí dentro de su cultura, por lo tanto, no nos van a comer. Es como, por ejemplo, a nosotros comernos, yo qué sé, gusanos, pues de entrada no vamos a comer gusanos porque no está en nuestra cultura gastronómica, ¿no? Pues esto es lo mismo. Las orcas no tienen a los humanos, ningún ecotipo de orcas tiene a los humanos dentro de su cultura gastronómica, ¿vale? Pero hay otras orcas de otros lugares que, por ejemplo, se han especializado en cazar tiburones blancos. Esto ha pasado y pasa, vamos. Hay orcas que están especializadas en cazar tortugas, otras focas, otros tipos de cetáceos, ¿no? Ballenas incluso grandes, sobre todo ballenatos. Otras, pues solamente peces, etcétera, ¿no? Entonces, cada ecotipo tiene una preferencia y se, digamos, centra en esa preferencia y se especializa en la caza de ese animal. Por lo tanto, entre ellas no se aparean ni se mezclan, ¿vale? Súper importante. Eso en cuanto a los ecotipos. Pero después vamos a ver cómo viven en las familias, ¿vale? Entonces, las orcas suelen vivir en grupos familiares matriarcados, para ser más exactos, en los que la abuela, la mujer, digamos, de mayor edad, es la que manda en ese matriarcado y vive pues con sus hijos y sus nietos. Y hay una cosa bastante curiosa y es que las orcas tienen, como nosotras, la menopausia. Y te puede parecer raro, pero tener la menopausia es muy raro en el reino animal, ¿no? Es decir, hay muy poquitos animales que tengan la menopausia. Es muy raro en el mundo animal. Y si te digo las especies que se han descubierto que sí que la tienen, vas a alucinar. Una de ellas, las orcas, de las que estamos hablando ahora. Otra especie más que también tiene la menopausia, las hembras, los calderones, que son unos cetáceos chiquititos. Y luego dos clases más de ballenas, las belugas y los narvales. O sea, de momento solamente se ha descubierto que hay 5 especies en el planeta, de momento, que las hembras tengan la menopausia. 4 de ellas son cetáceos, repito, orcas, calderones, belugas y narvales, y una de ellas somos nosotras, las humanas. Y hay muchos estudios, por supuesto, intentando averiguar qué está pasando o por qué, ¿no? Pero todo indica a que tener la menopausia es, digamos, una ventaja evolutiva, porque una vez que la abuela, por ejemplo, dentro del matriarcado de las orcas, ya pues no puede reproducirse, va a dedicar todo su esfuerzo en que sobrevivan sus hijos o sus nietos, bueno, sobre todo sus nietos, ¿no? En este caso. Entonces, se está investigando esa posibilidad, ¿no? De que tener la menopausia sea una ventaja evolutiva que permita que las abuelas ayuden a las madres en la crianza de los hijos, ¿no? Con lo cual, pues fíjate, ¿no? Lo curioso que es todo y que no es algo muy común en el reino animal, ¿no? Esto de que las hembras lleguen a un punto de su vida en el que ya no puedan reproducirse. Bien, que me voy por las ramas, pero es que esto me parece súper interesante. El caso es que estos grupos familiares que te estoy contando, en los que manda la abuela, tienen unas tradiciones muy férreas, unas costumbres muy férreas, tienen unos vínculos familiares y emocionales muy férreos, tienen un idioma propio y tienen una cultura propia. Es decir, por ejemplo, esas técnicas de caza que te decía, son técnicas de caza que se han ido transmitiendo de generación en generación dentro de ese grupo familiar y que están hiper especializados en la caza de X animal o de X presa, ¿no? Y esas técnicas se van transmitiendo de generación en generación. También, por supuesto, pues el hábitat en el que viven, los lugares de descanso dentro de ese hábitat también, las tradiciones, la estructura social y luego su idioma. Todo esto pues es algo
ya te digo, que se va transmitiendo de generación en generación y que cada grupo familiar tiene pues una cultura o unas tradiciones X. Y un idioma X, que esto es muy importante, y luego te voy a explicar por qué. El caso es que las orcas son animales muy sociales y tienen lazos familiares que algunos científicos incluso se han atrevido a decir que son mucho más fuertes que los que sentimos nosotros seres humanos. Con lo cual, cuando una familia está muy unida, un grupo familiar de orcas está muy unido y cuando muere uno de los miembros o cuando es capturado uno de los hijos para llevarlo a un zoo, el sufrimiento del grupo es muy fuerte, ¿no? Entonces, quédate también con eso, que luego vamos a hablar un poquito más de ello. Bien, evidentemente estos grupos familiares son pequeñitos, pero cuando nosotros somos orcas es posible que veamos grupos mucho más grandes, ¿no? También, por supuesto, depende de lo que estemos viendo, estaremos viendo una cosa u otra, o sea, a ver si me explico. No te puedo decir que si tú vas a ver orcas en, no sé, en Islandia, lo que tú vayas a ver sean pues solamente muchos grupos familiares o muchos clanes, ¿no? Porque depende, también puede haber otro tipo de estructuras, ¿no? Pero lo que te vengo a decir es que hay una estructura superior al grupo familiar, que son los clanes, y los clanes son básicamente grupos familiares pues con cierto parentesco, ¿vale? Que guardan cierto parentesco. Hay veces, ya te he dicho que tienen diferentes culturas, entonces se está estudiando esto mucho, pero hay veces que, bueno, pues según, por ejemplo, el lugar en el que vivan o la disposición que haya de alimento, no pueden quedarse en el mismo grupo familiar los miembros que van naciendo o van creciendo, ¿no? Porque prefieren grupos más pequeños por una cuestión, por ejemplo, de acceso al alimento. Bien, en estas situaciones, pues las orcas digamos que se independizan y crean otros grupos familiares y así, ¿no? El caso es que esos clanes están pues, formados por grupos familiares siempre matriarcados, más chiquititos, que entre sí guardan pues, una relación de parentesco, ¿vale? Digamos que son primos lejanos, ¿vale? No suelen juntarse demasiado, pero sí pueden juntarse para cazar, o sea, para alimentarse y luego también para tener relaciones sociales, ¿no? Para socializar y para alimentarse, más o menos. Y se sabe que son pues que esos grupos familiares pertenecen al mismo clan porque comparten porciones del dialecto de los grupos familiares. O sea, cada grupo familiar tiene un dialecto, pero dentro de un clan, entre ellas más o menos pueden entenderse porque hablan dialectos parecidos. Viene a ser como si habláramos, no sé, catalán y portugués, ¿no? Pues son idiomas hermanos, ¿vale? Por lo tanto, hay palabras que se parecen y entre ellas pueden entenderse. Creo que se parecerían más que el catalán y portugués, que quizá no podamos entender mucho, ¿no? Pero para que me entiendas un poco por dónde voy. Más o menos son dialectos con los que más o menos se pueden entender las orcas, ¿no? Y entonces así sabemos que esos grupos familiares pertenecen al mismo clan, porque comparten, digamos, ciertas porciones de su idioma. Bien, hasta aquí espero que lo estés entendiendo todo, porque sé que es como mucha información, pero me cuesta mucho eliminar, la verdad, información cuando hablo de las orcas, porque es uno de mis animales favoritos. Bueno, las ballenas, los cetáceos en general me chiflan, ¿no? Bien, entonces, ahora voy a explicarte una cosa que es muy interesante y es que el sonar ya estaba inventado cuando nosotros lo inventamos o nos pensamos que lo inventamos, ¿no? En realidad lo que hicimos fue copiar la tecnología de la naturaleza que ya existía y copiamos una técnica que las ballenas, pero no solo, sino otro tipo de animales también, por ejemplo los murciélagos también, utilizan para comunicarse, que es la ecolocalización. La ecolocalización es una técnica por la que los animales usan las ondas sonoras para determinar la posición de los objetos o de las presas en el espacio.
Entonces, imagínate que en este caso la orca está lanzando esas ondas sonoras azules y que rebotan contra un banco de arenques, por ejemplo. Cuando rebotan contra ese banco de arenques, vuelven otra vez hacia la orca, en este caso serían las ondas amarillas, y cuando llegan a la orca puede ver, puede visualizar, con un órgano especial que tiene, puede visualizar la ubicación, el tamaño y la forma de, en este caso, ese banco de arenques. Con lo cual es una de las maneras que tienen para navegar por su ecosistema, ¿vale? Es muy, muy interesante realmente, ¿no? La ecolocalización. Es una de los tipos de sonidos que emiten las orcas para, en este caso, comunicarse con los bancos de peces, con las presas y también, por ejemplo, con los barcos, ¿no? Para saber dónde están los barcos, para saber a qué distancia, etc, etc, etc. Pero, además de esto, también tienen idiomas, lo que te he dicho antes. Bueno, espérate un momento. Los idiomas que te he dicho antes. Entonces, entre grupos de orcas no se entienden. Entre ecotipos no se entienden. Solamente se entienden dentro del grupo familiar y con los clanes, o sea, dentro de su propio clan, otros grupos familiares con los que guardan cierta relación de parentesco y también se pueden entender con ellos, pero fuera de ahí no se entienden con otras orcas, ¿no? Y esto es muy importante para explicarte la triste historia de Keiko. Keiko es el nombre real de la ballena de Liberaza Willy, ¿vale? Liberaza Willy, que es esta película famosísima, pues cuenta la historia, la triste historia de Keiko, que es una orca que se capturó en Islandia en el año 1979, cuando Keiko tenía unos 2 años de edad, era muy pequeñita, y se la llevaron a un acuario de un famoso parque de atracciones, o no sé cómo llamarlo, de México. Y ahí estuvo 10 años encerrada, evidentemente, en una piscina, ¿no? En un tanque. En 1993 protagonizó la famosísima película de Liberaza Willy y a raíz de la película pues hubo una grandísima, una grandísima preocupación social por Keiko, ¿no? Por Willy, y pues esa presión social hizo que pues intentasen liberarla o devolverla a su ámbito salvaje. Bien, el caso es que durante el tiempo que Keiko estuvo en este tanque, ¿no? Encerrada, no vocalizó absolutamente nada. Te acabo de decir que las orcas vocalizan todo el tiempo, igual que el resto de cetáceos, tienen que comunicarse, pero las orcas son animales muy, muy sociales y se comunican y vocalizan constantemente. Bien, evidentemente, como te digo, dejó de vocalizar durante su tiempo en cautiverio y intentaron devolverla a Islandia, que es donde ella pertenecía, y cuando se sintió en libertad, comenzó a vocalizar como una loca. Bueno, Keiko es un chico, pero comenzó a vocalizar como un loco y los científicos cotejaron esas vocalizaciones con las que ellos tenían de los grupos familiares que vivían en Islandia. Y para sorpresa de los científicos, o para no tan sorpresa de los científicos, estas vocalizaciones coincidían. Es decir, Keiko estaba hablando el idioma que su familia le había enseñado, ¿no? Digamos, el dialecto de su familia, de su grupo familiar de Islandia. Fíjate y piensa 5 segundos en si tú a un niño de 2 años te lo llevas de su familia y te lo llevas a otro lugar donde se habla otro idioma, posiblemente a los 10 años ese niño no recuerde una palabra en su idioma materno, ¿no? O sea, piénsalo 10 segundos. Yo creo que no. Imagínate que las orcas sí. Las orcas 10 años sin vocalizar y cuando empezó a vocalizar estaba hablando el idioma de su familia, su idioma materno. O sea, imagínate, ¿no? La inteligencia, el grado de inteligencia que tiene una orca.
Bien, pues te sigo contando que a pesar de los esfuerzos que se hicieron para intentar que viviera en libertad con otras orcas, pues no. Evidentemente no, porque nunca fue capaz de interactuar con orcas salvajes. Se sospecha que evidentemente ya no entendía el idioma, ¿no? El idioma evoluciona. Habían pasado 10 años y bueno, pues no entendía las orcas, no sabía comportarse en libertad y tampoco sabía cazar, ¿no? Pescar o conseguir alimento por sí misma. Entonces, al final, pues acabó sus días en un santuario en Noruega y murió en 2003 a la edad de 26 años, o sea, muchísimo antes de tiempo, ¿no? Muchísimo antes de lo que le hubiese tocado por ser orca. Y esta historia de Keiko a mí me deja bastante tocada porque nos demuestra, ¿no? Que son animales absolutamente inteligentes, animales absolutamente sensibles, sociales, muy activos. Evidentemente un tanque en una piscina no es un lugar para ellas, ¿no? Y luego también te voy a enseñar las vocalizaciones de orcas de diferentes hemisferios para que tú veas que vocalizan de forma diferente. Incluso nosotros, que no tenemos ni idea, ¿no? de orca, de idioma orca, podemos apreciar que los sonidos son muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, para que veas que, por ejemplo, una locura que se comete, bueno, se comete desde el principio el hecho de llevar a una orca a un tanque. Eso es una locura ya de principio, ¿no? Pero hay, bueno, parques temáticos que cogen a una orca de un lugar y a otra orca de otro lugar y las juntan en un tanque. Bueno, pues es que pensando quizá que las orcas puedan entre ellas comunicarse, pero para nada. Las orcas igual son de otros ecotipos o son de comunidades completamente diferentes, con culturas completamente diferentes, hábitos distintos, costumbres distintas e idiomas distintos, con lo cual no se van a entender, ni se van a respetar, ni se van a interactuar entre ellas, ¿no? Y de hecho, pues pueden atacarse o tener pues, una vida bastante complicada, mucho más de lo que ya es vivir en un tanque en cautiverio, ¿no? Bueno, luego te enseño estas vocalizaciones para que las veas. Me quedo con estas palabras: inteligentes, familiares, muy familiares, sociales, empáticas, en el caso de las orcas, pero todos los cetáceos cumplen estos requisitos, ¿vale? Entonces nos quedemos con ello antes de hacer locuras con los cetáceos. Bien, siguiente vecino, en este caso un cachalote que es una ballena dentada. A pesar de lo que te he dicho de que los dentados son cetáceos más chiquititos, el cachalote es una grandísima excepción porque mide entre 11 y 18 metros, es muy grande, ¿vale? Ahí te he puesto una foto del cachalote porque el problema que tenemos con el cachalote es que no le ponemos mucha cara, porque cuando flota en superficie no le vemos muy bien la cara, ¿no? Vemos un lomo muy grande pero no la cara. Y lo que solemos ver muy bien es la cola cuando baja. Pero ahí te pongo un dibujo al cachalote para que tú le pongas eso, cara, ¿no? Porque es una ballena bastante curiosa por esa forma cuadrada que tiene, ¿no? en la cara o en la cabeza. También la podemos encontrar en Noruega y en Islandia, pero lo mismo que te digo siempre, depende de la época, depende del lugar, ¿vale? El cachalote en inglés se llama sperm whale y viene de una sustancia que tienen los cachalotes en la cabeza que se llama espermaceti. En la época ballenera se pensaba que lo que tenían, o sea, que era esperma, ¿no? Y de ahí la palabra sperm, se pensaba que era esperma, pero realmente no es esperma, aunque los científicos siguen estudiando para qué sirve esta sustancia que albergan los cachalotes en la cabeza, este espermaceti, ¿no? Aunque las teorías apuntan hacia pues que esta sustancia les ayuda al tema de la flotabilidad. ¿Por qué? Porque es un tipo de ballena, es un tipo de ballena que necesita grandísimas profundidades para vivir, ¿vale? Por eso no la podemos encontrar en cualquier lugar, porque necesitamos profundidades bastante importantes para que el cachalote pueda vivir, ¿no? Pueden sumergirse incluso hasta los 3000 metros y pueden aguantar la respiración
90 minutos para hacer esa inmersión. Y lo que hacen ahí abajo es básicamente cazar, por ejemplo, calamares, pulpos gigantes, los míticos calamares gigantes que salen a veces en las noticias o que ha pescado no sé quién por ahí. Bueno, pues estos suelen ser pues una de los componentes favoritos de la dieta de los cachalotes, ¿vale? Entonces son ballenas que necesitan, lo que te digo, ¿no? Bajar a profundidades bastante importantes, por eso es más difícil dar con ellas, porque no viven en todas partes, y de ahí parece ser que ese spermaceti les ayuda en la flotabilidad y en esas inmersiones que tienen que hacer, ¿no? Bien, ¿cómo viven? Viven en grupos normalmente, pero solamente suelen juntarse los machos y las hembras para reproducirse, ¿vale? Normalmente viven en grupos que llamamos de solteros, porque son machos que no se reproducen, y luego en grupos de cría, que suelen ser hembras con sus crías, da igual si la cría es hembra o macho, pero viven junto con las madres. Y luego hay machos que viven solos, ¿no? Normalmente solos, aunque también pueden vivir acompañados de otros machos. Las hembras viven en aguas tropicales y son los machos los que emigran hacia regiones más norteñas, más subpolares, y allí pues viven. Hay algunos cachalotes que viven de forma permanente, sobre todo en Noruega hay una colonia, pero, bueno, una colonia, hay algunos cachalotes que viven de forma permanente todo el año, pero hay otros que están allí un tiempo y después vuelven otra vez a bajar a las aguas tropicales para aparearse con las hembras que están allá abajo, ¿no? Es decir, si tú vas a Islandia y a Noruega y ves cachalotes, vas a ver machos cachalotes, ¿vale? Las hembras no viven ahí, las hembras viven en las aguas tropicales. Y algo muy interesante, vale, algo muy interesante que también te voy a enseñar después son los sonidos que hacen los cachalotes. Es súper curioso. También utilizan la ecolocalización de las orcas, pero para comunicarse tienen unos sonidos que es como clac, 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 y hacen esos sonidos para socializarse y también para cazar, ¿vale? Cazan, también pueden cazar, te digo, en grupos, entonces necesitan comunicarse con el resto de los cachalotes y para eso emiten unos sonidos muy característicos de ellos, ¿no? Y lo más interesante de todo también es que tienen, por supuesto, diferentes acentos. O sea, no todos los cachalotes emiten los mismos sonidos, sino que tienen diferentes acentos en función de dónde vivan, ¿vale? Luego te lo enseño, que es súper curioso. Y vamos a ver a la última vecina, que es la marsopa. La marsopa es muy curiosa porque fíjate que mide entre 1 y 2 metros, es súper pequeñita, es muy chiquitita y es muy difícil de ver, es súper tímida. Esta foto es una de las pocas fotos que en este caso ha conseguido Jesús de la cabeza de la marsopa. Pero los propios pescadores de Noruega te dicen que ellos pues saben que hay marsopas, pero que nunca ven la cabeza de la marsopa porque es muy difícil que salga del agua la cabeza. Entonces esta foto es como, wow, una foto de una marsopa con la cabeza, o sea, es muy difícil. Normalmente vemos pues eso, la aleta y el lomo, ¿no? ¿Dónde viven? Pues también viven sobre todo en la costa, muy pegaditas a la costa de Noruega, también las podemos encontrar en Islandia, pero les gusta mucho vivir cerca de las costas en aguas poco profundas. Son, lo que te decía, muy tímidas y muy difíciles de ver, pero no son difíciles de oír, porque cuando las marsopas salen a respirar hacen muchísimo ruido. O sea, es impresionante que un bichito tan pequeño haga tantísimo ruido, ¿no? De hecho, cuando vamos a buscar marsopas, muchas veces, o sea, estamos escuchando su respiración, pero es que no las vemos, ¿no? Y cuesta, porque además tienen aletas muy chiquititas y en función de dónde estés, si estás en un fiordo pues amplio y tal, es bastante difícil de dar con ellas. Pero la verdad es que cuando se las escucha, vamos, súper fácil. Entonces luego ya es cuestión de ir ahí escudriñando para ver si pillas una aleta, ¿no? Pero vamos, es muy curioso escucharlas, ¿no?
sobre todo si hay auroras boreales detrás. Eso me encanta. Auroras boreales y sonido de las marsopas, ya para cubrir. Y lo más curioso es que no sabemos mucho de ellas, a pesar de que son animales que les gusta vivir cerca pues eso, de la costa, ¿no? Que es como más fácil dar con ellas, pero lo cierto es que son súper tímidas, no son curiosas, no se acercan a los barcos, no se acercan a los humanos y por lo tanto nos cuesta mucho saber de ellas, ¿no? Y por eso os digo que no sabemos mucho sobre las marsopas. Pero los otros animales que hemos visto, por ejemplo, la ballena jorobada, le encanta, es muy curiosa, se acerca a los barcos, es una ballena muy activa, salta, no sé, mueve la cola, mueve las aletas, es muy, muy activa. En cuanto a la orca, es súper curiosa, las orcas se acercan mucho a los barcos, también pueden saltar, sacan la cabeza, en fin, son también muy activas. Y en cuanto a los cachalotes, pues lo cierto es que, bueno, pueden saltar, pero es más complicado y normalmente cuando salen a la superficie lo que vemos es un lomo muy grande y luego sí que vemos muy muy bien la cola cuando baja y cuando se sumerge abajo, ¿no? Pero la curiosidad de los cachalotes es que necesitamos esperar tiempo a que vuelvan a emerger, porque pasan mucho tiempo sumergidos cazando, con lo cual necesitamos esperar, pues depende de la profundidad de la que hablemos, pues media hora o una hora o más a que salgan, ¿no? Entonces, ver a cada especie, observar a cada especie es muy diferente una observación de una jorobada que observación de orcas, que observación de cachalotes, y te cuento de marsopas, ¿no? Cada observación es totalmente diferente y lo que podemos esperar de cada animal es totalmente diferente, ¿no? Por eso digo que, por ejemplo, una foto de una cabeza de un cachalote es prácticamente imposible, a menos que no te sumerjas con ella y no bucees, pero por ejemplo de colas pues es súper fácil tener una foto de una cola de un cachalote, ¿no? Porque siempre al sumergirse pues la deja ver, ¿no? Total, que cada animal es un mundo totalmente diferente, ¿no? Bien, no voy a continuar porque yo me lío, yo me lío la manta a la cabeza y os cuento al final de todo y no os dejo ni merendar ni vivir. Así que vamos a hablar un poquito de las amenazas a las que se enfrentan pues estos animales, ¿no? Bueno, las redes de pesca evidentemente es un problema muy importante en el océano, no solamente para cetáceos, sino para todas las especies que hay, ¿no? Que habitan el océano. Pero es especialmente crudo este problema para las marsopas porque te he dicho que son ballenas muy chiquititas y muchas mueren cuando quedan enganchadas a las redes de pesca, ¿no? Entonces, bueno, cuando las pescan, digamos, por error, porque quedan ahí atrapadas, ¿no? Con lo cual es uno de los problemas a los que nos enfrentamos sobre todo con las marsopas. Por supuesto, los plásticos, ¿no? Ya sabes que según bueno, estudios actuales, pues para el año 2050 va a haber más plástico en el mar que peces, ¿no? Entonces, todo este tipo de basura plástica que acaba en el mar, pues contamina químicamente los océanos, pero también es un problema porque los animales ingieren esos plásticos confundiéndolos con alimento y al final acaban muriendo porque tienen en sus estómagos kilos y kilos y kilos y kilos de plástico que sus cuerpos no pueden digerir, ¿no? Y de hecho hay muchísimas ballenas varadas con muchísimos kilos de plástico en sus estómagos, ¿no? O sea que esto no me lo estoy inventando yo, sino que realmente se siguen dando casos, ¿no? de animales varados con este grandísimo problema en sus estómagos. Con lo cual, desde aquí te animo y te invito a que pues te vayas sumergiendo en el mundo plastic free. Intentaré hablar más sobre ello próximamente, pero realmente es mucho más sano para nosotros y también mucho más sano, evidentemente, para el planeta. Otro problema súper importante, pues la falta de alimento. ¿Por qué se da este problema? Pues por dos cuestiones. Primero, por la pesca intensiva, o sea, pescamos de todo y muchísimo más de lo que el océano puede regenerar. Entonces acabamos al final con bancos de peces o con animales que también son pues, el sustento de otras especies. Y también por la degradación del hábitat. Evidentemente, cuando el océano se degrada, pues es más difícil que vivan allí los animales de su ecosistema y por lo tanto toda la cadena trófica se ve
afectada, desde abajo hasta arriba. Por lo tanto, todo lo que les pase a los animales de abajo de la cadena trófica va a afectar a los de arriba y viceversa, porque también existen lo que denominamos las cascadas tróficas, que eso básicamente significa que los animales de arriba también afectan a los animales de abajo, ¿no? Pero no voy a entrar en eso hoy, pero para que sepas, ¿no? Que todos los animales de la cadena trófica cumplen una función y los necesitamos a todos, ¿no? Entonces, esa falta de alimento pues también es un problema para las especies de cetáceos. Evidentemente, la degradación del hábitat por el calentamiento y la acidificación de océanos, ¿no? La subida de las temperaturas del agua, la acidificación del agua derivada de esa subida de temperaturas, hace pues que su hábitat pues no sea el mismo de antes y que por lo tanto las especies de cetáceos pues sufran para poder adaptarse al nuevo entorno, que esos animales de los que se alimentaban pues ya no vivan allí o que mueran, etcétera, 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 ¿no? Y aparte también esto supone, por ejemplo, que otras especies que antes vivían más al sur pues cada vez tengan que subir más al norte, y también esas especies invasivas pues pueden suponer una mayor lucha por el alimento, pueden suponer la transmisión de nuevas enfermedades para los animales que vivían en el norte, etc, etc, etc. Así que como ves, cada vez que tocamos un palo pues al final pues hay muchos factores detrás, ¿no? Con lo cual siempre lo digo, equilibrio, que es la máxima en la naturaleza, ¿no? Y cada vez que tocamos algo y lo desequilibramos, pues tiramos las piezas de un dominó que no sabemos dónde va a parar, ¿no? Después las colisiones con barcos también, evidentemente, ¿no? También se ha visto a muchos cetáceos varados con grandísimas heridas producidas por las colisiones con grandes embarcaciones, ¿no? Entonces eso también es un problema. El ruido es un problemón, o sea, impresionante. El ruido, que es nuestra contaminación acústica, que la tenemos nosotros, pues eso, ¿no? El ruido de los motores, del barco, los sonares, todo esto afecta muchísimo a los cetáceos. Acabamos de decir que los cetáceos necesitan comunicarse constantemente, pues eso, ¿no? Para diferentes cosas, socializar, pues para cazar, etc. Entonces, el ruido que nosotros provocamos en el océano hace que para ellas sea prácticamente imposible a veces poder comunicarse, incluso entre madres y crías. No pueden comunicarse entre ellas porque hay demasiado ruido en el océano que es causado por nosotros, ¿no? También, por ejemplo, la extracción de pues minera o petrolífera causa muchísimo ruido. Incluso, ojo al dato, la instalación de molinos de viento produce unas ondas en la tierra que son muy perjudiciales para los cetáceos, ¿no? Entonces lo que se está intentando en muchos lugares del mundo, pero también por supuesto en los países nórdicos, es saber cuáles son las rutas migratorias de cada especie, cuáles son los lugares necesarios para cada especie, pues eso, ¿no? De alimentación, etcétera, para protegerlos y blindarlos frente a este tipo de ruidos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de los molinos de viento de los que te hablaba, ¿no? Situarlos en otros lugares en los que no perjudiquen tanto a los cetáceos, ¿no? Y así un poco con básicamente todo, ¿no? También hace poco se ha parado la prospección petrolífera en las islas Lofoten para intentar proteger, pues eso precisamente, ¿no? el hábitat de alimentación de orcas, por ejemplo. O sea que hay mucho trabajo en ese sentido en los países nórdicos y en todo el mundo, ¿no? También hay muchas empresas que están empezando a hacer avistamiento de cetáceos de forma silenciosa, con motores silenciosos, porque los motores de nuestros barcos, como te digo, son lo peor para los cetáceos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre que hacemos avistamiento de cetáceos en los países nórdicos, lo hacemos con barco silencioso o no lo hacemos, porque al final contribuimos, si no, con
con la degradación de su hábitat y contribuimos con que no puedan realmente pues, entenderse entre las ballenas o entre los cetáceos, ¿no? Entonces hay que tener muy claro con quién vamos. No siempre es posible ir con empresas pues que tengan barcos silenciosos, porque es una tecnología, digamos, plus, pero sí que en sus prácticas, por ejemplo, de aproximación, sí pueden ser silenciosos, o sea, pueden ir hasta X punto con el barco, con el motor pues haciendo ruido, y cuando se encuentren con los cetáceos pues parar los motores para intentar no perjudicarles, ¿no? Entonces hay muchísimas prácticas de turismo o de observación responsable que creo que tenemos que promover. Y luego hay un problema gordísimo, especialmente en el caso de las orcas, se está viendo que son las toxinas químicas, o sea, la contaminación química humana, por supuesto, que ha acabado en el mar. En un principio son un tipo de productos pues que no han sido tirados al mar, pero se nos olvida que el planeta es un sistema en constante movimiento y es un sistema vivo, y que lo que yo hago en la Tierra va a acabar en el mar, ¿no? Por los flujos de los sistemas planetarios. Total, que han acabado en el mar un tipo de sustancias que se acumulan especialmente en los máximos depredadores de las cadenas tróficas al alimentarse del resto de especies de la cadena. Y al final, pues son unas sustancias químicas que, por ejemplo, en el caso de las orcas, están haciendo que queden bueno, inutilizadas, que no puedan, vamos, reproducirse, estériles, perdón, esa es la palabra que no me salía, quedan estériles y no se pueden reproducir, o que las crías nazcan con tal cantidad de toxinas en el cuerpo que mueran, o sea, que mueran esas crías y necesitemos que esa orca pues para a una segunda generación para poder sobrevivir. Pero ya te digo que, por ejemplo, en Escocia hay un grupo una familia de orcas que está destinada a la extinción porque las hembras están todas estériles debido a estos productos químicos que hemos expulsado nosotros y que han acabado en el mar, ¿no? Y como te decía antes respecto a las orcas, esto es un drama añadido porque cada grupo de orcas es vital, porque tiene unas costumbres, porque tiene un idioma y porque tiene una cultura muy concreta. O sea, no podemos ayudar a un grupo de orcas tan pequeño porque, lo que te digo, ¿no? Esa hiperespecialización hace que nos resulte imposible ayudarlas, y hace también que perderlas pues sea un drama, porque no pueden ser sustituidas por otras orcas, ¿no? Porque ya nunca habrá un grupo familiar con las mismas características, costumbres e idioma que ese que hemos perdido, ¿no? Por lo tanto, espero que no tengamos que perder más, la verdad. Y por supuesto también la caza de ballenas, que antes era pues una calamidad. Ahora mismo Japón está empezando otra vez a cazar ballenas, y también las cazan Noruega, Dinamarca e Islandia. Hay bastantes iniciativas, bueno, medidas de activismo para parar estas cazas de ballenas o de cetáceos, pero lo cierto es que se siguen cazando, específicamente especies no orcas, pero sí, por ejemplo, los cachalotes, las marsopas y otras especies de ballenas que aquí no hemos comentado, pero por ejemplo las ballenas de minke, ballenas de aleta e incluso ballena azul. Con lo cual, bueno, una calamidad bastante importante, porque necesitamos, que aquí lo pongo, además de que son animales extraordinarios, como todo lo que acabamos de ver en el taller, las ballenas o los cetáceos desempeñan un papel fundamental en sus ecosistemas y en todo el planeta. Entonces las necesitamos vivas a todas, y necesitamos recuperar los números de sus poblaciones, ¿no? Tenemos también buenas noticias. Las ballenas, por ejemplo, jorobadas, están en números bastante buenos, los cachalotes también, las ballenas rorcuales, por ejemplo, perdón, las ballenas francas australes están también recuperándose mucho. Entonces tenemos que continuar con estos esfuerzos con los que llevábamos estos últimos años, y recuperar esas poblaciones que estuvieron al borde de la extinción en la época ballenera, y
nos cuesta mucho recuperarlas porque esos animales no tienen 2.000 millones de hijos, ¿no? Tienen hijas y tienen crías muy poquito a poco. Nos enfrentamos, como hemos visto, a muchas amenazas y muchos retos y por eso necesitamos doblegar esfuerzos para recuperarlas, ¿no? Y espero que no echemos por tierra todo lo que hemos luchado en estos últimos años y que paremos estas nuevas intentonas de que todo vuelva al estado en el que estábamos por parte de algunos países, ¿no? Como ya te digo, Noruega, Japón, Islandia y Dinamarca, ¿no? Cada país es totalmente diferente, también te digo. O sea, en Dinamarca, por ejemplo, hay una matanza en las Islas Feroe absolutamente cruenta y sin ningún tipo de sentido, que solamente se basa en una tradición, pues un poco a la tauromaquia española. Y luego, pues en Islandia es cierto que no es el gobierno, es solamente una empresa, y que la sociedad islandesa pues no está a favor ya, ni tampoco comen ballena de normal. Y bueno, luego en Noruega pues tenemos también nuestros problemas, ¿no? Sí que puedes encontrar ballena en algunos lugares pues para comer. Así que bueno, no me quiero tampoco extender mucho en esto, porque también daría para hablar no sé cuántos talleres más, pero al final me quedo con siempre el mensaje de respeto a esos animales, de cuidado y de observación, respetándolas lo máximo posible y admirándolas porque son animales absolutamente fascinantes. Y con esto me despido, espero que te haya gustado el taller de hoy y nos vemos en el próximo Ficaflix.